Suscríbase a nuestro canal Connie de Pérez y disfrute las entrevistas acá en el show de Leo Ramírez. Denos un like, comparta este video con familiares y amigos. Bienvenidos a el show de Leo Ramírez. Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a el show de Leo Ramírez. Tuve que viajar desde Vancouver hasta Liverpool para llegar hasta acá, a este lugar tan especial que es la Caverna de Liverpool, un espacio donde los Beatles iniciaron su carrera dentro del mundo de la música. Y para hablar de Beatlemanía, hemos contactado con Eduardo Carbone, salvadoreño, que pues conoce de los Beatles, creo que más que cualquier otra persona. Eduardo Carbone es el presidente del Club Beatlemaníaco de El Salvador. Eduardo, realmente es un honor, es un gusto estar conversando contigo sobre este tema tan importante como son los Beatles. Bienvenido. Muchas gracias, Leo. Qué placer conocerte y un saludo a toda la audiencia de este medio. Y para mí siempre es un gusto hablar sobre The Beatles. ¿Conoces la foto que tengo en mi background, Eduardo? Sí, claro, claro, es el Club The Cavern en Matthew Street, en el centro de la ciudad de Liverpool, Inglaterra, que es el lugar donde nacieron The Beatles y donde se formó el grupo. Así que es la ciudad más importante en la historia de The Beatles. Liverpool. Exacto. Y creo que sería la ciudad más importante de Inglaterra, solo porque ahí nacen los Beatles. Exactamente, así es. Musicalmente hablando, claro que sí. Musicalmente hablando, exacto. Club Beatlemaníaco de El Salvador, 32 años de estar en el aire sin caerse. Cuéntanos acerca del club, Eduardo. Exactamente, sí, el 24 de abril de 1993 se fundó en San Salvador, en un lugar que ya no existe, el Ranchón de Metrosur. Metrosur existe, el centro comercial, pero el lugar ese Ranchón ya no. Era una especie de lo que se llama en inglés food court. Sí. Y ahí empezamos, ¿verdad? Fue la primera sesión, todavía no tenía ese nombre, Club Beatlemaníaco del Salvador, era como el embrión, como el proyecto de lo que después sería el Club Beatlemaníaco del Salvador. Y felizmente, 32 años y meses después, aún existe. Club Beatlemaníaco. ¿Cuánta gente pertenece al club y qué es lo que se discute, qué es lo que se habla ahí en el club, Eduardo? Los miembros activos andará por unas 15 personas, 20 máximo. Sin embargo, hay un grupo de WhatsApp, un chat, como se le llama, con 99 miembros. Gente que vive en El Salvador y en otros países, ¿verdad? Gente salvadoreña y no salvadoreña. Así que sesionábamos una vez al mes, un sábado al mes de manera presencial hasta que sucedió la pandemia en Exacto. 2020. Y entonces se suspendieron las sesiones por un tiempo y se han reanudado y casi siempre son virtuales, con la ventaja que pueden participar personas que están fuera del país, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en las sesiones del club? Lo más común es tomar un tema, por ejemplo, el álbum Abbey Road. En el aniversario de la publicación del álbum se hace un disco foro. Se toma el álbum como tal y se oye canción por canción y se analiza cada canción. Historia, Nice. anécdotas, cada persona que participa en la sesión opina, me gusta, no me gusta, me recuerda tal cosa, etcétera, ¿verdad? Eh, Básicamente eso es. En ocasiones ha habido música en vivo en las sesiones presenciales del club. Alguien toca guitarra, alguien canta. Hubo un conjunto musical en los primeros años de existencia del club. Se llamaba Magical Mystery Band. Nice, nice. Miembros del club que Exacto. integraron una banda y por supuesto interpretaban canciones De los de The Beatles. Beatles. Eh, Así tratamos distintas temáticas, ¿verdad? Hacemos comentarios, análisis, la historia.
del impacto cultural, sociológico, político, artístico, el legado de The Beatles. No solo escuchar música y analizarla, sino el impacto, el significado de The Beatles en la historia de la música. Conozco a Alberto Barrera, periodista, que es miembro del club de Beatlemaníacos, y te comentaba el día de ayer que él trabajaba en una agencia internacional de noticias allá por 78, 79, y yo trabajaba en Radio Monumental cuando teníamos 10.000 watts de potencia y transmitíamos desde lo que nosotros llamábamos el planeta Molunca, que era el Cantón Molunca por San Antonio Abad, ¿no? Y entonces ocurre el asesinato de John Lennon. Él tiene acceso a teletipos, me da el detalle de lo que había ocurrido y yo transmito la noticia para todo El Salvador, porque la radio se escuchaba en todo el país, del asesinato de John Lennon. Increíble, increíble. Nunca pensé que podía pasar ese hecho y nunca creí que yo podía darlo a conocer al país, tan lamentable noticia, Eduardo. Correcto, digamos que tuviste la dicha, entre comillas, agridulce de el Sí, privilegio de dar la noticia de algo tan triste, ¿verdad? Como te comenté ayer que nos comunicamos, el magnicidio musical más importante en la historia, el magnicidio musical, ¿verdad? El personaje musical importante en la historia de la humanidad que fue asesinado, John Lennon. exacto, exacto. Eduardo, vamos a hablar de dos tópicos en el transcurso de la entrevista. No tanto entrevista, sino más una conversación, porque esa es la idea. Si tú tienes algunas preguntas, puedes preguntarme y yo puedo contestarlas, pero usualmente el que hace las preguntas acá soy yo. Y hoy vamos a hablar de misterios o leyendas urbanas y también de la discografía de los Beatles. Entonces, la primera pregunta, Eduardo, el primer tópico es, ¿habían mensajes ocultos o subliminales tanto en las portadas de los álbumes en vinil de aquellos días de los Beatles? Sí, y esto se relaciona con un tema interesantísimo, interesantísimo y polémico en la historia de The Beatles, el supuesto fallecimiento de Paul McCartney. Se desató un rumor en 1969 que 3 años antes, específicamente el 6 de noviembre de 1966, Paul McCartney murió conduciendo un vehículo en una calle de Londres, la capital de Inglaterra. Hubo un choque y él murió decapitado. Eh, Años después se publica, entre comillas, este rumor, esta teoría, esta hipótesis, y se comienza a analizar especialmente las portadas de los álbums de The Beatles. Las portadas en aquel entonces de vinilo o de acetato. Entonces se buscaban pistas, entre comillas, señales que Paul McCartney había muerto y que había sido sustituido por un impostor, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en la portada del álbum Abbey Road, que aparecen los 4 integrantes del grupo cruzando la calle Abbey Road, a un costado de los estudios de grabación Abbey Road, donde se grabó mucha de la música formal, oficial de The Beatles. Paul McCartney es el único de los 4 que está descalzo. Es el único que lleva la pierna derecha adelante, los demás llevan la izquierda, dando el paso, cruzando la calle. Lleva un cigarrillo en la mano derecha y él era izquierdo. Y supuestamente la vestimenta que tiene cada uno de ellos representa un funeral, ¿ya? Supuestamente, ¿ya? Entonces, esto y otros detalles de ese álbum y otro, por ejemplo, en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, sería menos de un año después de la supuesta muerte de Paul McCartney, se ve una fotografía en el interior
de la carátula del álbum, se ve a ellos sentados con atuendo militar, que es el que usan en la portada del disco, y se ve a Paul McCartney que en un costado tiene un parche en el cual el parche está torcido por la posición de él al estar sentado, Sí, pero se lee o supuestamente OPD, officially pronounced dead, es una interpretación, exacto, formalmente o exacto, oficialmente declarado muerto. exacto. Pero en realidad, y esto lo dijo Paul McCartney, el parche era de Ontario Police Department, un Ontario, parche que le exacto, dio un policía en Canadá, en una de las exacto. giras que hizo el grupo. Y justamente eso te iba a comentar, Ontario Police Department, OPD, OPD, que Ontario coincidía con Police eso. Department. Pero Exacto, la interpretación necrofílica, por decirlo así, ¿verdad? exacto. Siguiendo la hipótesis que Paul McCartney murió, es officially pronounced dead, Dead, exacto. oficialmente declarado muerto. Muerto, ¿Verdad? exacto, Y hay exacto. otras pistas. Eduardo, ¿está muerto Paul? No, no. Yo hice una investigación bastante extensa sobre esto. Eh, Vi fotografías de The Beatles. Por ejemplo, el argumento que en la portada de Abbey Road, en la portada frontal, Paul McCartney lleva un cigarrillo en la mano derecha y él siendo izquierdo, yo vi y documenté muchas fotografías en las que él fuma y tiene el cigarrillo en la mano derecha, antes de la supuesta fecha de su asesinato, antes Wow. del 6 de noviembre de 1966. Tocaba la guitarra con la izquierda, pero fumaba con la derecha. Exactamente, Sí, así sí, es. sí, sí, Y a mi juicio, el argumento más contundente en contra de la muerte de Paul McCartney y que lo sustituyó un impostor exacto. es que es el compositor musical más exitoso en la historia. ¿Cómo Sí, podría un impostor lograr eso? Tener ese exacto, talento, esa exacto, creatividad y haber exacto. producido tanta música y tan buena música. Así ¿Es que Paul, Eduardo, es Paul McCartney uno de tus favoritos? mi Beatle favorito es George Harrison. George En Harrison. segundo lugar, John Lennon. Tercer lugar, Paul McCartney. Y por último, Ringo Starr, sin restarle mérito, ¿verdad? Exacto, Sin exacto. embargo, muchas de mis canciones favoritas de The Beatles fueron compuestas por o principalmente por Paul McCartney. Sí, excelente música. Otra teoría de la conspiración es que Yellow Submarine representa la búsqueda interna y un viaje hacia la iluminación espiritual. Sí, y quienes hayan visto, y si no la han visto, vean la película animada Yellow Submarine y le prestan atención, hay mucho contenido esotérico, mucho contenido oculto. Eh, Hay simbología que representa la búsqueda interior, ¿verdad? Bueno, el submarino es bajo el agua, un viaje acuático puede ser analizado, interpretado como un viaje hacia nuestro interior, hasta nuestro inconsciente. Y es riquísima esa película, Yellow Submarine, se la recomiendo porque tiene mucho contenido. Y hablando de Yellow Submarine, me dijo un médico que se graduó de la Universidad de El Salvador, la nacional aquí en San Salvador, que cuando él era estudiante de medicina, había un piso del edificio de la Facultad de Medicina que se le llamaba el submarino amarillo, porque los estudiantes consumían unas pastillas para mantenerse despiertos, para darse ánimo, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. abonando a esta teoría de por qué el nombre Yellow Submarine, había una droga, una pastilla que tenía forma como elíptica y color amarillo. Entonces, esa es una posible explicación de dónde viene Yellow Submarine, Yellow submarino amarillo. Submarine. Exacto, exacto. Um, eh, um, el álbum blanco es una portada minimalista, una portada blanca sin ninguna imagen o texto. ¿Podría tener este álbum también un significado relacionado a la pureza o nacimiento espiritual también?
nacimiento espiritual, de lo que yo sé, en base a lo que he leído, no. Pero la intención de The Beatles fue volver a sus raíces. Era como un renacimiento. Y por eso el álbum blanco no es el nombre oficial del álbum, no es The White Album. Si uno lo ve, uno ve la carátula, uno ve el interior, ve la galleta, como se llama, el centro, solo The Beatles. Ahí no aparece The White Album. Se le Exacto, identifica como tal, porque es el álbum blanco. Y de hecho, exacto. fue el único álbum doble original de The Beatles publicado. Y la intención era volver a sus raíces, ¿verdad? Según leí, era como la intención. ¿Cuáles eran las raíces de The Beatles? El rock and roll. Así comenzó The Beatles, que ni siquiera tenía ese nombre, tenía otro nombre al inicio. ¿Qué interpretaban ellos? Música de Jerry Lee Lewis, de Little Richard, de Elvis Presley, de Chuck Berry, de, bueno, los grandes ídolos del rock and roll estadounidenses, americanos. Así empezaron Exacto, ellos, ¿verdad? exacto, Entonces exacto. era como una intención de volver al origen, ¿verdad? Y el color blanco, pues quizás como indicando pureza, ¿verdad? Como un renacimiento, ¿verdad? Un renacimiento, ¿Mm? exacto, exacto. Estamos conversando con Eduardo Carbone, quien es presidente del Club Beatlemaníaco de El Salvador. Quiero recordarles que es interesante que ustedes se suscriban a nuestro canal, que nos den un like, que hagan un buen comentario, que compartan nuestro video para que nos ayuden a crecer. Eduardo, aseguran que canciones como Lucy in the Sky with Diamond está basada con drogas psicodélicas. Otros creen que su letra está relacionada a metáforas espirituales y onímicas. Onímico, pues relacionado al mundo de los sueños, Eduardo. Sí, la historia del título de la canción Lucy in the Sky with Diamonds, que es Lucy en el cielo con diamantes, es la siguiente. El hijo de John Lennon, el primer hijo de John Lennon, que procreó con su primera esposa, Cynthia Powell, una inglesa, se llamaba Julian, y él asistía a un centro parvulario, a un kindergarten, como se le llama, y tenía una compañera de nombre Lucy. Entonces, no sé si fue una tarea o fue voluntariamente que Julian dibujó en un papel, en ese lugar, a su compañera Lucy y la dibujó en una nube, en el cielo, y le puso aretes de diamantes. De ahí viene el título Lucy in the Sky with Diamonds. John Lennon vio esto en su casa. El niño, su hijo, llevó ese dibujo a la casa y de ahí se inspiró. Y eso lo dijo John Lennon en una o más ocasiones públicamente, en contra de la creencia que venía el título, se inspiró en la droga alucinógena LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, las siglas. Es una droga alucinógena. Eh, Dietilamida del ácido lisérgico. Entonces, pero John Lennon insistió que no. Sin embargo, si uno le presta atención a la letra, es muy difícil creer que no hubo algún estado alterado de conciencia por Sí, consumo de droga sí. de John Lennon, que es el principal compositor de la canción. Aparece como Lennon McCartney acreditado, pero Picture prácticamente es una yourself canción de la on a boat on the river with tangerines, is Thunder in Marmalade Skies. O sea, son exacto, unas exacto, figuras, unas imágenes. Bueno, yo no hay que quitarle mérito a John Lennon, tenía una gran imaginación, exacto, pero exacto. me inclino por pensar que cuando la compuso estaba bajo la influencia de Exacto. una o Y, más drogas, y es que era la droga de uso en esos días, el definitivamente, LSD, ¿no? El LSD, LSD. definitivamente. Es como aquella canción de Eric Clapton, Cocaine. Ok, exactamente. Ahí ya está Sí, claro, pues, ahí no hay exacto, duda. exacto. ¿Ah? Sí, ocurrió algo dentro del proceso de la música de los Beatles. Ellos subieron a una azotea del edificio de Apple Corps y tocaron música por varias horas y gente del vecindario de repente como que no estaba muy contenta por lo que ellos llamaban el ruido, ¿no? Pero era un ruido melódico, era música, maestro.
Y te comento, yo vivo acá en Vancouver y la influencia inglesa en la colonia británica, desde luego, que es el nombre de la provincia, es que no es que yo diga, pero son, somos serios. No hay mucha diversión en la ciudad. Todo es bien, bien regulado, todo es bien tranquilo. Y me imagino que eso fue como una reacción de la gente viviendo en Liverpool, que de repente dice, no, esto es demasiado ruido para el diario vivir, nuestra cotidianidad, que no estamos acostumbrados a esto. Pero ellos lo hicieron y a Sí, mucha gente a través del mundo nos encantó la idea, ¿no? sí, este fue el último concierto público de The Beatles, fue en la azotea del edificio donde estaba la empresa Apple, la empresa El sello artística. discográfico, exacto. Exactamente. Fue en Savile Row, en Londres, en la capital de Inglaterra, sin anunciarse previamente y, lo más interesante, sin permiso de la alcaldía o de la policía. Y para quienes han visto el documental o el Sí, sí. registro del concierto, terminó prematuramente, ¿verdad? Se truncó precisamente porque llega la policía y se acaba la música en vivo. Y esto fue a mediodía del 30 de enero de 1969, cuando The Beatles estaban probando, ensayando y grabando música que después apareció en el álbum Let It Be. Me gusta una canción que tocaron ahí que se llama Get Back. Get Back, exacto. Sí, me Sí, gusta sí. esa canción, definitivamente. Hablando de canciones, bueno, tengo una pregunta, pero creo que ya tú adelantaste algo y es acerca de cuál es el significado detrás del álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Sí, la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, esta fue una idea o un concepto de Paul McCartney. Él pensó que The Beatles asumieran otra identidad, que se convirtieran en otro grupo, otra banda musical, que es esa, la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y si uno ve la portada, la carátula del álbum, aparecen ellos jóvenes, digamos, años atrás. Y aparecen ellos físicamente, pero con un atuendo militar, como mencioné, pero ellos no son The Beatles, son Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O sea, era como una idea de Paul McCartney, no seamos nosotros, sino que como un alter ego, ¿verdad? Como una copia de nosotros. Exacto, exacto. Esa era la idea. Si no fuéramos los Beatles, fuéramos la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta. Exactamente, exactamente. Exacto, exacto. Discografía de los Beatles. Te voy a mencionar, Eduardo, algunas canciones. Yo las tengo en un orden de acuerdo a un sitio en la web que indica que ese es el orden en el cual al autor de esta lista ubica las canciones. Yo sé que para ti y para mí de pronto ese orden podría ser alterado. Te voy a dar los nombres, te voy a dar 5 nombres y tú las ubicas de acuerdo a tu preferencia. ¿Cuáles podrían ser la primera, la número 2, la 3, la 4 y la 5? Te voy a dar 5 canciones. While My Guitar Gentle Weeps sería la número 1, de acuerdo a esta persona. La número 2 es Come Together. La número 3 es The Let It Be. La número 4 es Hey You. Y la número 5 es Something. De acuerdo a tu preferencia musical, ¿cómo ubicarías esas canciones? ¿Cuál sería la número 1 para ti, Eduardo? Mi canción favorita de The Beatles es Hey Jude, Hey You. que por cierto dura 7 minutos y 7 segundos. Ok. ¿Algún mensaje simbólico por el número 77? Que yo sepa, no, pero Ok. fue una novedad que saliera al aire en las radioemisoras en Inglaterra una canción tan larga, porque el formato normal de una canción al aire en radio era 3 minutos, máximo Exacto, 4. exacto, exacto. Entonces esto fue, pero por ser The Beatles lograron que sonara completa la canción en las radioemisoras. Exacto. So, número 1, Hey You. Para mí es la mejor. Ok.
Te voy a recordar de nuevo. While My Guitar Gentle Weeps Come Together, Let It Be Something. Mi segunda favorita es Let It Be, que al Let it igual que Hey Jude la compuso principalmente Paul McCartney. Sí, 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 sí. Y me gusta mucho y hay historiadores, críticos y público beatlemaníaco que desde hace mucho tiempo considera que la obra maestra como canción de The Beatles es A Day in the Life, un día en la vida. Y para nosotros, gente del Salvador, hay una anécdota. Ujú. Manlio Argueta, escritor salvadoreño, se inspiró en esa canción, en el título de la canción, para su obra más famosa, la novela Un día en la vida. Basado en la canción de los Beatles. Exactamente. Ok, Eduardo. Hey Jude número uno. Let It Be número dos para ti. While My Guitar Gentle Weep Come Together, Something. Something la incluyo entre mis favoritas 10 canciones de The Beatles. También está In My Life, una canción de John Lennon, In My Ujú. Life, en mi vida, una canción preciosa, autobiográfica, como muchas de las canciones de John Lennon con The Beatles y posterior en su época solista. Me gusta mucho Blackbird, una canción de Paul McCartney. Eh, Eleanor Rigby, otra canción de Me Paul encanta. McCartney, Muy una canción buena. preciosa, con un Excelente. contenido y un mensaje social, pero es Exacto. algo, una joya, una Exacto. joya. Incluso a mí me gusta Help. Sí, Es sí, un muy llamado buena. de alguien que está cayendo. Exacto. Sí, John Lennon la compuso porque él en su vida sí, sí, estaba sí. muy mal y pedía auxilio, help, auxilio. Él estaba Exacto. en una etapa, digamos, existencialista, de mucha duda. Bueno, ya logramos la fama, ya tenemos mucho dinero, ellos como The Beatles, y Exacto. ahora qué, pues, ¿verdad? Help, Sí. ayuda, auxilio. Exacto, exacto. Entonces, Hey You, Let It Be, luego viene Something, Come Together, and While My Guitar Gentle Weeps. Del otro bloque, Eduardo, In My Life es una de las que propone a esta persona que ha hecho esa lista. Luego aparece Yesterday. Yesterday es una de mis favoritas. Yesterday, Yesterday, muy buena canción. una canción preciosa. Strawberry Field Forever, que te comentaba que yo creí que la canción era acerca de un campo donde había sembradíos de strawberry, las fresas, pero es acerca de un orfanato, ¿no? Era un lugar, sí, un orfanato donde John Lennon en su infancia, en época de vacación, asistía a, como a cursos de verano, actividades para niños, para jóvenes, en un suburbio de Liverpool, cerca de donde vivía John Lennon. Y el nombre del lugar es Strawberry Field, con D de dedo al final, Exacto. singular. No sé por qué le añadió una S, Strawberry Fields. Es que cuando por ejemplo, tú pones, ¿cómo es que te dijera? Es que el pronombre determina si la S por ejemplo, la fresa, Strawberry Fields, es como él habla de una fresa de manera singular y siempre va a tener una S, Fields. La gramática inglesa es así, ¿no? Cuando hay un sujeto, la siguiente frase viene con una S. Entonces, Strawberry Field Forever. La siguiente canción que esta persona dice que es ok es I Want to Hold Your Hand. Es una de las primeras canciones de The Beatles que se grabaron, digamos, en la primera época de The Beatles, cuando ya eran famosos, cuando ya había un contrato para grabar y publicar canciones. I Want to Hold Your Hand, quiero sostener tu mano. Una típica canción romántica. Así comenzaron The Beatles. En su primera época de compositores era eso, canciones románticas. P.S. I Love You. Es una canción preciosa, Exacto, preciosa, de mis exacto. favoritas de esa época, la primera época de The Beatles como compositores. Eh, Do You Want to Know a Secret?
Do You Want to Know a Secret? Yes. Sí, se inspiró, es principalmente de John Lennon, aunque la voz principal es de George Harrison Yeah. en la grabación, y se inspiró John Lennon en un libro que leyó en su infancia. John Lennon fue un ávido lector desde la infancia. Y Do You Want to Know a Secret? ¿Quieres saber un secreto? Sí. Viene de ese libro. Si no me equivoco, es Alicia en el País de las Maravillas, si no me equivoco. Ok, ok. Y la otra canción que esta persona, imagínate, esta persona ubica esta canción como la número 10 en la escala de 1 a 10 de las que a él le gustan, is A Day in Life. A Day in the Life, como mencioné, para Exacto. mucha gente es la obra maestra de The Beatles, una auténtica coautoría de John Lennon y Paul McCartney. eh, y ahí esto es interesante. Uno de los temas importantes en la historia de The Beatles, aunque muchas canciones de The Beatles aparecen como autoría Lennon-McCartney, aunque en el primer álbum fue McCartney-Lennon, ¿verdad? Pero genuinas colaboraciones fueron muy pocas, fueron pocas. Pero esta sí, ahí sí que los dos participaron, los dos fueron creadores o compositores de, Exacto, de la canción, exacto. Un día en la vida. Un día en la vida que inspiró a Manglio Argueta, A Manlio Argueta para su obra del mismo nombre, su novela Un día en la vida. un día en la vida. Y es bien filosófico el tema, un día en la vida. Es como hoy, que vamos a despertar y vamos a comenzar a desenvolver el regalo, el presente que el creador nos está dando, ¿no? A Day Correcto. in Life. A Day Sí, in the Life. sí, excelente, excelente. Eduardo, qué enorme placer haber conversado contigo. Eres un erudito de lo que es la carrera de los genios de Liverpool. Espero que a nuestros fans les haya gustado. Y Eduardo, esta posiblemente es la primera, no la última, porque vamos a continuar hablando de este interesante tópico que arranca ya en la década de los 60 y estamos en el 2025 y todavía nos apasiona hablar de los genios de Liverpool. Así es. Ha sido para mí un gran gusto, te agradezco y un saludo nuevamente a la audiencia y tomaré el título de unas canciones de The Beatles, I'll be back, regresaré. Así que Exacto, you'll be estaré de back. nuevo en el programa. I'll be back. Exacto. Eduardo, gracias de nuevo. A recordarle a nuestros amigos a que se suscriban al canal. Esto es bien importante. Hay que suscribirse al canal, hay que darle un like, hay que dar un buen comentario y hay que compartirlo. Hay que comentar con la gente, con familiares, con amigos acerca de este canal, donde pues traemos interesantes tópicos. Te recuerdo, Eduardo, que tú conoces al grupo Adhesivo, que tocan música en El Salvador. Ellos tocan ska. Sí, sé del grupo. Creo que Okay. nunca he presenciado algún concierto y no conozco personalmente a los grupos, pero Okay. sé de eso. Sí, bueno, tú sabes, el ska es como así de irreverente y es una buena mezcla de ritmos caribeños. Y entonces ellos hicieron una canción, I Wanna Hold Your Hand. Ah, Pero como son irreverentes, le cambiaron y pusieron I Wanna Hold Your Ass. ah. Sí Sí, que son irreverentes. sí que soy irreverente, definitivamente. Damas y caballeros, un gusto el haber estado con ustedes. De nuevo, Eduardo, gracias. Y vamos a continuar conversando acerca de los Beatles, de su música, de sus anécdotas, de leyendas urbanas, de misterios, de cosas que de pronto parecen que fueron reales y no lo fueron. Y vamos a estar aquí, Eduardo. Gracias. The Beatles Forever. Saludos a The todos Beatles ustedes. Forever, desde la caverna acá en Liverpool. Esto fue el show de Leo Ramírez. Nos vemos en la próxima, a esta misma hora y en este mismo canal. Hasta pronto.